¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto enorme. ¿Cómo va eso? Lo mismo digo, gracias por la invitación. Bien, acá, bueno, transitando la cuarentena, la infectadura, pero, pero tranquilos y en un muy lindo momento para hacer disidencia y para hacer oposición, ¿no? No, totalmente. Y lo que incluso hemos dicho, lo que se notó justamente en esta cuarentena fue que la gente de bien, la gente sana, siguió con su vida. No dependen del Estado para hacer alimentar a su familia. Yo he visto que muchos chicos, y esto a vos también te ha pasado de cerca, muchos se creyeron grandes rebeldes por tuitear un insulto desde el anonimato al gobierno. Los que hemos tenido que salir a laburar para matar a nuestras familias, no nos interesa lo que diga un Estado totalmente corrompido como este. Las libertades no dependen de un poder de turno en ese sentido. Así que bueno, Y digo esto, es difícil tomar en serio que te pare un control policial como si fueras un delincuente, cuando al mismo tiempo a los criminales los están soltando, los están largando, los están avalando, incluso justificando con este verso de que son víctimas de la sociedad, del sistema, etcétera. Entonces, uno también ha perdido un poco el miedo a la fuerza represora del Estado, sin decir que hay casos verdaderamente aberrantes, sin negar que hay casos verdaderamente aberrantes, ¿no? Pero sí hay un hartazgo de la gente y una falta de credibilidad hacia la ley y el orden del cual de pronto se acordaron. eh, Así que sí, totalmente, los que hemos tenido que salir a trabajar no nos lo ha impedido una orden de alguien que no tiene la autoridad moral para darla. exactamente como tal, como decís. Bueno, para los que más o menos se van conectando y ya para arrancar con el tópico central, días atrás estuve, como siempre, viendo YouTube porque me encanta consumir, no voy a negar, me encanta consumir todo lo que hay en YouTube. Entonces, en un momento me sale la sugerencia, como, más ya que estoy suscrito al canal de Manuel, me dice, bueno, Manuel Danan de Destrozo, un vegano. En realidad la pregunta es si no hay sangre en las manos de un vegano. Sí. Entonces, yo entro a ver y digo que qué curioso el título. Claro, uno por ahí yo le echo como un enfoque muy cultural al tema del veganismo y el ecologismo. De hecho, mi libro se trata del enfoque eminentemente cultural. Entonces me llamó la atención y dije, ¿qué es esto de la sangre en las manos de un vegano? Y fue un debate muy interesante y dije, apa, mira qué interesante el enfoque que le da Emanuel. Así que si nos pudieras dar como una orientación y cuál es tu tesis al respecto del veganismo, te dé como un excelente punto de partida para ir buscando puntos de convergencia y de debate a partir de aquí. No, tuve la suerte en realidad de que me tocó debatir con un sujeto muy educado que efectivamente vino a presentar un debate, es decir, a que tuviéramos un muy lindo intercambio de ideas contrapuestas, pero que, como no teníamos moderador, bueno, tuvo que darse en el marco del respeto y de la confianza en el que uno iba a dejar que el otro terminara de hablar. Eh, Creo que fue muy agradable porque él realmente vino a plantear sus ideas, ¿no? No vino ni a imponerlas, ni a insultarme por no ser vegano o por no ser vegetariano, etcétera, sino que vino a traer su propuesta, cosa de que la audiencia se llevara lo que le gustara, y bueno, yo obviamente le contrapuse lo mío. Eh, por suerte, este sujeto yo lo vi con los pies muy en la tierra, no, cosas que no vi por parte, por ejemplo, de muchos de sus seguidores. ¿Y a qué voy con esto? Eh, a ver, no quiero generalizar, ¿sí? Vamos a hablar de cierto perfil de gente que sabemos que los hay muchísimos. Hablar de veganismo en un país en el que hay chicos que se cagan de hambre, un país que enterró a Néstor Femenia en el Chaco, un país que entierra a niños cuom y a niños wichis porque se mueren de hambre, es claramente y paradójicamente una de esas tantas cosas a las que la izquierda llamaría, no lo hace en este caso, pero debería llamar privilegio, ¿no? Es un privilegio decidir qué es lo que vas a meterte en la boca. Y creo que hay un gran sector de la capital federal, principalmente ubicado en Palermo Sojo, que tiene como este veganismo snob, que en realidad no es más que, al igual que el feminismo en muchos casos, al igual que la fábula de la conciencia de clase, no es más que otra excusa para
autogenuflexionarme, ¿se entiende lo que quiero decir? Para sentirse moralmente superiores, para sentirse moralmente mejores, para sentirse moralmente bien con ellos mismos y para convencerse a ellos mismos de que están salvando al mundo, a diferencia de todos nosotros los carnacas, malévolos, asesinos, porque comer carne es muerte. Y como me decía el otro día un amigo mío de allá de San Justo, venía a robarle la gallina a mi vecino que se la quiere morfar esta noche y vamos a ver cuánto te dura el cuento, ¿no? Digo, San Justo, ni siquiera estoy hablando de que nos vayamos a Cafayate, ¿no? Eh, entonces yo veo eso y creo que eso no tiene nada que ver con salvar al mundo, con salvar a las especies, etcétera. Eso por un lado. Después, si querés, profundizamos en el discurso, en la narrativa en sí del vegano o el vegetariano promedio. No, coincido plenamente. De hecho, hay un punto muy interesante al respecto. Claramente que el progresismo en cualquiera de sus expresiones, podríamos tomarlo como el feminismo, el indigenismo, son construcciones identitarias propias de la posmodernidad de gente carente de un sentido de trascendencia. Como dirían algunos viejos, a falta de guerra terminan justamente enarbolando cualquier causa de la que se sientan parte. Tenemos el caso paradigmático de un descendiente de europeos que se autopercibió mapuche, se autopercibió nadador y lamentablemente así le fue al pobre chico. Entonces, el veganismo, entiendan que no es una crítica al que decide llevar adelante una vida vegana, sino aquel que hace una militancia activa y política, incluso llegando a invadir propiedad privada o trabando las industrias en pos de su causa. Es esa forma la que nos interesa a nosotros analizar en este punto. Es en efecto un fenómeno eminentemente cultural. Un fenómeno cultural que no se daría en una nación donde realmente estuviesen en crisis alimentarias. El veganismo es justamente una revolución propia de la pequeña burguesía que a falta de un sentido que les dé importancia a sus vidas, terminan abrazando cualquier causa sin conocer los ideólogos que hay por detrás. Así que acá justamente antes de volverte a permitir que nos digas una profundización más de tu visión al respecto, no olvidemos que gran parte de la agenda del veganismo surge con Peter Singer en justamente Liberación Animal, que proponía que los niños discapacitados, los niños por nacer, están por debajo de una vaca que tiene percepción de sí misma. Digo, seamos conscientes de dónde viene toda esta agenda y cuál es el fin por detrás. Y esto no es una cuestión conspiranoica, como le gusta decir a algunos por ahí, sino son datos. Los ideólogos de esta agenda, en efecto, sostuvieron estas ideas en forma expresa en sus libros, está documentado, y yo digo, cada uno está en la libertad de defender lo que desee defender, pero que al menos sean conscientes de lo que defienden. Hay muchos veganos que no saben de dónde surgió realmente todo este movimiento verde por detrás y cuáles son las décadas en las que empieza a tomar auge. Acá hay algo muy, muy sencillo para poner sobre la mesa, que yo de hecho lo mencioné en el debate, y no, a ver, no quise, no, si esta persona hubiera venido con mala intención, yo lo hubiera destrozado con este punto. Obviamente lo mencioné, obviamente le insistí con el punto, pero dado que era un intercambio en el que no había moderador y estábamos realmente respetándonos, simplemente lo propuse como un punto más y no quise convertirlo en una pelea. Pero el punto es muy sencillo. Todo este veganismo que viene de la mano, como vos decís, de lo que ellos denominan antiespecismo, se sustenta en una gran mentira. Porque ellos, ¿a partir de qué medios se expresan? Mismo yo cuando debatía con este sujeto, que digo este sujeto que no me voy a acordar el nombre, si no le mandaría un saludo acá, porque realmente fue un debate muy lindo. Digo, hacemos el debate, transmitimos nuestras ideas, hacemos nuestras publicaciones a través de un teléfono celular. Y el teléfono celular tiene una batería de litio. Uh-huh. Y el litio es hoy el sostén de lo que es la megaminería acá en Argentina, ¿sí? De hecho, justamente por haberse vuelto indispensable, gracias a esto, a la telefonía celular, ¿sí? Yo acá anoté un par de casos como Pampalitio, Dark Horse, Córdoba, que incluso hay una ley que prohíben allá la minería porque es realmente, tiene unos efectos atroces, digamos. La minería, la megaminería, es decir, para que vos tengas
la batería de litio en el celular a través del cual haces publicaciones a favor del veganismo y acusás de asesinos a los que comen carne y acusás de asesinos a los que somos especistas, digamos, para que vos tengas esa batería en tu celular y hagas todas esas acusaciones, provocaste migración de especies, ¿sí? Por el ruido que generan los vehículos de transporte, la contaminación del aire, ¿sí? Que se respira por la polución y la emisión de gases, el cianuro, ¿sí? Los derivados que afectan la biodiversidad, todas las crisis que se crean a niveles de ambientes acuáticos, incluso las especies endémicas que son amenazadas, ¿no? Tanto flora como fauna, tanto que les importan los animales. La extinción de especies, porque hay una alteración en su hábitat. Y así puedo seguir, tengo acá un listado enorme, por ejemplo, mutación de generaciones enteras de especies, envenenamiento por reactivos residuales contenidos en las aguas provenientes de la zona de explotación, vectores de enfermedades, elevación del nivel de sedimentación de los ríos por el mal manejo de estériles, tala de flora, ¿sí? Por el descapote en el proyecto que sirve de hábitat, disminución de zonas verdes, pastizales. Es una barbaridad lo que atenta contra el medio ambiente, contra la flora y contra la fauna, ¿no? Contra los animales, contra generaciones enteras de animales, el hecho de que tengamos hoy una batería de litio en el celular. Entonces, es cierto, nosotros contribuimos a la muerte, si querés, al mercado de la muerte de los animales, pero ellos también. Y eso es lo que no quieren ver, porque eso implicaría apoyar los pies en la tierra y analizar la realidad. Y ellos no quieren vivir en la realidad. Ellos quieren vivir en un mundo en el que son superiores moralmente a los demás, porque en realidad, y digamos, no están viviendo el sueño que quisieran vivir, no son lo que querrían ser. Entonces necesitan convencerse a ellos mismos, como decís vos, no son las políticas identitarias, necesito pertenecer a algo, necesito ser alguien. Y bueno, está bien, qué sé yo. A mí, cuando puedo mantener un debate como el que mantuve con él, obviamente es un placer, y cuando puedo reírme de los boludos que son además con lo que en inglés se dice self-centered, ¿no? Como un egocentrismo desmedido, porque ellos están constantemente, digo, de vuelta, no quiero generalizar, estoy hablando de gran parte, a ver, los veganos de Palermo Sojo, ¿sí? Métanse en cualquier perfil de Instagram de los veganos de Palermo Sojo, son principalmente mujeres jóvenes, y las van a ver siempre meditando y hablando de cómo se encontraron con ellas mismas, y cómo se encontraron con ellos mismos, y cómo se sienten especiales, porque basta de autopracticarte sexo oral, basta. Entonces me parece que hay un poco de eso, hay un poco de mírenme, evolucioné, ¿sabes qué? Yo creo que la gente que evoluciona busca realmente evolucionar y no lo anda publicando en las redes sociales. Y además que tenemos que agregar que el fenómeno, justamente esta suerte de, entre comillas, post-marxismo, porque hay mucho para debatir al respecto, pero esta suerte de pequeños burgueses que sienten que están realizando un llamado a la justicia social, de hecho, generan una culpa de clase impresionante, porque vayan a explicarle a un carrero que está juntando cartones 14 horas al día, de que no le puede dar leche a su hijo porque eso sería atentar contra la libertad de una pequeña vaca. Digo, porque de repente esta gente tiene unas dietas que solamente gente, aclaro, de la alta burguesía podría llevar adelante, y mientras tanto hacen sentir culpable al padre de familia que trabaja en los suburbios de las grandes metrópolis juntando cartones para comprar un cajón de leche. Pero acá te quiero llevar a otro punto, Emanuel, que sé que Pero lo manejas bastante bien. Antes de llegar a ese otro punto, es un punto muy válido el que vos decís, porque yo no creo que haya tiendas veganas de suplementos y suministros que son carísimos, ¿sí? En Fortín Lavalle, o en las Tijanas, o en Mariano Boedo, o en Laguna Brava, ¿no? Donde la gente capaz tiene que caminar kilómetros para servirse agua en un balde, y ese agua viene con barro y contaminada. ¿Y qué le vas a decir? No tiene ni agua potable. Tiene que intervenir el Estado, nos guste o no nos guste, para llevarle semillas, porque no crece nada, porque no tienen nada, porque el clima no los ayuda. Entonces, los tipos comen lo que pueden. No están para que un nuevo rico de Palermo Sojo con culpa de clase les diga qué es lo que tienen que comer. Y agrego una sola cosa
porque mencionaste recién esto de la justicia social y la conciencia de clase, ¿no? Hay mucho kirchnerista snob que vota a gobiernos que capaz hacen que el laburante se mate en un accidente de tren, un gobierno que tiene desaparecidos en apenas 6, 7 meses, ¿no? Como Facundo Castro, como el ejecutado por la policía Luis Espinosa, como la chica Morales o el chiquito Marangüello que aparecieron asesinados misteriosamente en un penal luego de ser secuestrados por la policía tras romper la cuarentena, digo. Pero bueno, votando la boletita que dice peronismo, ellos son felices con su conciencia de clase. Y hablan mucho de la justicia social. Y estas mismas personas que hablan de la justicia social son los que dicen que la única iglesia que ilumina es la que arde. Yo me pregunto cómo van a reaccionar el día que se den cuenta que el término justicia social fue acuñado por primera vez por un sacerdote católico italiano. Digo, no es que lo inventó Cristina, ¿no? Entonces, hacer hincapié en eso, remarcarte eso, ¿no? La justicia social. Y la justicia social nació de ese lugar en donde ellos dicen que para que ilumine tiene que arder. La narrativa, el otro día, mira, lo hablaba con Gloria Álvarez, hay una gran parte de nuestra generación que prefiere creer en una narrativa en lugar de analizar los hechos concretos. Coincido plenamente a tal punto que cuando sucedió un lamentable hecho para la familia, claramente lo de George Floyd, veíamos cómo la burguesía de Argentina estaba más preocupada en poner una fotito de color negro, sin conocer que en el procedimiento policial, el jefe de policía de Minneapolis era negro, había intervenido un policía de ascendencia latina, otro de ascendencia hindú, o sea que era plurirracial la intervención policial. Como justo pasó, se dio la casualidad que era un policía blanco sobre un policía negro, salían a quemar la mitad de Estados Unidos, los argentinos preocupados por eso y no por el caso de Espinosa, donde en efecto sí había sido abatido por el Estado, tal como bien has dicho vos. Sobre el punto de la narrativa coincido también en qué aspecto, que hoy justamente cuando explicamos que vamos a hablar del tema del ecologismo y el veganismo, hubo mucha gente que dice, no, aprovechen a hablar del liberalismo. A ver, espera, no vamos a tener un debate innecesario, pero tampoco tenemos miedo a conversar lo que sea, porque si algo que yo valoro de Manuel como de cualquier otro es, podemos tener millones de puntos de acuerdo y millones de puntos de desacuerdo. Lo importante es que nosotros favorecemos lo que da la cara de frente y se animan a exponer lo que realmente están convencidos. Entonces yo con la gente que puede, y siempre yo me llevo mejor con un comunista tradicional que cargaba un fal al hombre y estaba dispuesto a matar o morir por sus ideas, que está en las antípodas de mi pensamiento, que con un chico que desde una cuenta anónima sale a tirar acusaciones a lo primero que se le cruza, digamos. Pero justamente en ese punto yo coincido que acá hay que tener en cuenta siempre lo empírico, o al menos el espíritu conservador busca lo empírico, lo que realmente sucedió en la historia, lo que realmente ha funcionado. Estamos hablando de veganismo. Días pasados tuve el honor, porque también fue un honor poder entrevistar a un veterano de Malvinas, donde nos contaba que cuando estaban en la isla, para sobrevivir, encontraron de casualidad una oveja que hicieron, y la mataron, comieron con eso, se alimentaron por 14 días, y con la grasa de la oveja limpiaron los fusiles para poder seguir disparando. Entonces, cuando digo, mucho de esta gente que cree que hace una revolución social, interviniendo un gallinero o cortándole el tráfico a un hombre que lleva las vacas al matadero, no se dan cuenta que en realidad, si uno se quisiera alimentar de pasto, sería imposible sembrar todo lo que plantean sembrar para alimentar a los 40 millones de argentinos. Sumado a que si eso sucediese, o sea, si en efecto lográsemos que todos se alimentasen a base de pasto, como lo plantean ellos en un momento dado, tenemos que reducir la población, porque si no, no alcanzaría el terreno para cultivar tanto. Y acá nos lleva a un punto. ¿Qué sucede con la narrativa que está por detrás del veganismo y el ecologismo y todos estos movimientos verdes? Hay una narrativa muy curiosa que surge ya en el 68 con Paul Ehrlich, cuando plantea su libro La bomba demográfica. Hay un retorno de la tesis malthusiana. Para los que no entienden la tesis de Malthus, la vamos a explicar en un término que le van a entender todos. Con Thanos. ¿Qué es lo que decía Thanos? Hay mucha gente en el universo, no alcanzan los recursos, culpa de que no alcanzan los recursos, nos vamos a empezar a matar. ¿Qué es mejor? Los mato yo primero. Entonces esa tesis malthusiana de Thanos, que todos lo ven en las películas de Marvel, es el fenómeno del discurso verde. ¿Qué es lo que dicen los verdes? El ser humano, y esto ya me acuerdo que lo vi cuando tuviste esta conversación, subyace una parte de esta conversación que vos tuviste con este chico vegano, el ser humano termina siendo una suerte de cáncer para el planeta. Como bien dijiste vos, el tema del litio, ¿qué te respondería justamente un ecologista? Bueno, ahí está claro que el ser humano es un cáncer para el planeta, hay que eliminar la población.
eliminar a los otros, ellos no se eliminan a sí mismos. Aclaramos. Bueno, Entonces, en este sentido, eso era lo que quería decirte. Y lo estamos viendo hoy en tiempo real porque es espectacular. Yo he hablado con un montón de estas personas que tienen esta narrativa progresista en la que el ser humano es un cáncer, el ser humano contamina. Vos fijate la cantidad de imbéciles que salen posteando en las redes sociales orgullosos, y esto yo lo vi, me acuerdo, no estoy parafraseando, literalmente. He visto publicaciones de personas en las redes sociales publicando que se habían cortado las trompas para no contaminar el mundo trayendo hijos. Digo, pobrecitos, les han hecho creer que sus hijos son basura. Ahora, lo fantástico es que todos estos progresistas que abogan por la reducción de la población, que abogan por esta fantasía de que de que estamos superpoblados, cuando en realidad la naturaleza genera más o menos 7 veces lo que el ser humano, cada ser humano necesita. Cuando, vamos, estamos superpoblados ¿en dónde? Las grandes ciudades. Andate a dar una vuelta por un pueblo y... Digamos, por eso esto lo reproduce, lo repite la burguesía, los capitalinos, yo lo veo mucho acá, ¿no? Los capitalinos, todas las personas que viven en un tupper, que piensan que porque acá somos muchos, porque hay propiedad horizontal, porque estamos todos acomodados, porque estamos todos, quiero decir, todos juntos, ¿no? Todos amontonados. Y todos estos que predican, ¿no? Que tiene que haber menos gente, que se tiene que reducir la población mundial, que el ser humano tiene que morirse, ahora son todos pro cuarentena. Y están todos encerrados en sus casas, diciendo quédate en tu casa, que tengo miedo de que se muera mi abuelita, que tengo miedo de morirme yo. ¿Cómo que tenés miedo de que nos muramos todos? Y justamente somos un cáncer y estabas a favor de que seamos menos personas, ¿no? ¿Cómo es posible? Además, de hecho, hasta para su propia narrativa, en la que quiero que se mueran todos menos yo, esto es funcional, porque la gran mayoría de estas personas son jóvenes. Son gente de entre 20 y 35, 38 años, si querés. Entonces, es difícil que se mueran de COVID. ¿Por qué no salen? ¿Por qué no lo contagian? ¿Por qué no hacen circular el virus para que justamente su sueño de una reducción poblacional se cumpla? Porque es mentira. Porque todo lo que sale de sus bocas es mentira. Y no es más que un verso y una narrativa maravillosa que entra en su cabeza para dejarlos tranquilos con sus propias conciencias, haciendo de cuenta o haciéndose creer a ellos mismos de que han hecho algo por el mundo. Tocaste recién el tema de George Floyd. El tema de George Floyd es fascinante porque cualquiera que sea un poquito inteligente ve las contradicciones constantes que hay en este cuentito. George Floyd era un delincuente, con un montón de causas. Las feministas, de hecho, deberían estar repudiando a George Floyd. ¿Sí? Era un tipo que entró a una casa y amenazó a una mujer embarazada con un arma, y eso no era aborto legal. Estaba amenazando a una mujer que quería tener a su hijo, ¿sí? Entonces, ¿dónde están las feministas? Era un delincuente. ¿Al policía se le fue la mano? Por supuesto. El policía es un hijo de puta. Tiene que ser procesado, tiene que ser juzgado, tiene que ir preso. Ahora, ¿quién responde la policía? ¿A Trump, a los republicanos? No, señor. El intendente y el gobernador de donde fue asesinado George Floyd eran demócratas, son demócratas, ¿sí? Y acá hubo una periodista de TN. ¿Qué le vamos a pedir a los medios argentinos si no son más que un pichón de la CNN, en el sentido de copian la narrativa que emite la CNN? Una periodista de TN hablaba contra Donald Trump y contra los republicanos por el caso de George Floyd y Osvaldo Bazán le hace una muy buena pregunta. Le dice, ¿por qué tanto odio contra los republicanos si la policía que lo mató es la policía de los demócratas? Y la mina dijo, no, bueno, porque los demócratas dan un discurso más empático. O sea, te mato, pero te digo cosas lindas, así que anda a putearlo al otro. Y esta narrativa es así con todo. Estudiemos un segundo la historia de los demócratas y de los republicanos. Los republicanos se formaron para abolir la esclavitud. Hola, Abraham Lincoln, amigos. ¿Quién firmó la detención de la propagación de la esclavitud? Y los demócratas, por el contrario, en tiempos muchísimo más recientes que los de la abolición de la esclavitud, y por ejemplo crearon el Ku Klux Klan. Por ejemplo. Demócratas incluso como Lyndon B. Johnson, que después fue vicepresidente de Kennedy, y presidente accidentalmente, si querés, antes de ser
Johnson, este compañero de fórmula de Kennedy, este demócrata tan progresista, era un tipo que votaba en contra de los avances de la población negra. Era un tipo que estaba convencido de que los días de lluvia los basureros negros tenían que seguir trabajando, mientras los blancos descansaran. Esos son los demócratas en Estados Unidos. Son los que se opusieron siempre a los avances de las minorías. Y ahora, igual que los comunistas, a los gays los metían en campos de concentración, los fusilaban, era ilegal, tenían el código penal del estalinismo. No, bueno, pero Stalin es otra cosa. No, señor, el código penal del estalinismo estaba basado en lo que pensaban Marx y Engels, de los homosexuales a quienes consideraban pederastas. Los comparaban con los pederastas de la antigua Grecia. Entonces, hay toda una narrativa que con tan solo mirar, como dice mi querido Ricardo Iorio, con tan solo mirar tu teléfono, en donde hoy tenemos la Biblioteca de Alejandría, en vez de para mandar una carita feliz, mirarlo y analizar un poquito los hechos que tenemos gracias al archivo inmediato, esto se cae, es absolutamente ridículo. No solamente lo de Luis Espinosa, acá vimos a la izquierda marchar por George Floyd, es muy loco que marchen por algo que ocurrió en el imperio y no por algo que ocurrió acá, ¿no? Y no sé si fue en Tucumán también, la policía del maravilloso peronismo de Mansur, que ocurrió un caso exactamente igual al de George Floyd. Igual, pero con un tucumano pobre, en vez de con una persona del primer mundo, ¿no? Y la izquierda hoy, o siempre ha sido en realidad, oligarca. Entonces, el pobre mexicano que murió exactamente igual, con un rodillazo del policía y diciendo las mismas palabras que Floyd. Floyd dijo, I can't breathe, y este dijo, me falta el aire. Y se murió. Por ese no marchó nadie. Entonces digo, vamos muchachos, es todo mentira. Es todo mentira, es todo mentira. Y es todo mentira a tal punto. ¿Y cómo se conecta esto con lo que hablábamos recién del veganismo? Amén de que siempre viene por el lado progre, el relato. Una de las máximas referentes del antiespecismo se llama Leonor Silvestri. ¿Sí? Acá en Argentina. Leonor Silvestri. Leonor Silvestri es un ser despreciable. Todo aquel que no sea antiespecista como ella es una basura, es una mierda, es un violador, es un degenerado, es un violador en potencia, o si sos hombre, ¿no? Todo ese discurso, una mezcla del feminacismo con el progresismo, con el antiespecismo, es una porquería. Es el vómito de la narrativa de los estudiantes de Yale, sudamericanizado y comprimido en un... Además, parece Gollum si la ves en persona, una porquería. Ahora, a Leonor Silvestri, de repente, un día, le diagnosticaron anemia. Y el médico le dijo, tenés que comer carne. ¿Qué hizo la antiespecista Silvestri? Se dejó morir. Claro, se dejó morir porque es antiespecista y dice, no voy a priorizar mi especie. Si me toca morirme, me muero y que los animalitos vivan. O se comió el asado. Se fue a comer carne y escribió una carta abierta diciendo que ahora ella, por problemas de salud, tenía que comer carne, pero que acompañaba al antiespecismo desde otro lugar. ¿Desde qué otro lugar? Si vos estás priorizando tu salud humana por encima del animalito al que vas a matar para comerte, sos especista. Bienvenida al club, Leonor Silvestri. Entonces, es todo mentira. Es todo mentira. Todo es un verso construido por un sector que lo que quiere es sentirse especial. Sentirse especial. Yo iba a decir algo mucho más horrible, mucho más gráfico, pero sentirse especial es mejor para por si lo escuchan los niños. Déjame a mí del lado más coloquial y conservador para los menores de edad. Esa es la función de la conservadora. Exacto. Pero ahí retomando el tema de lo que vos bien decías, el tema del relato, y claramente que el progresismo, entre las principales características que tiene, que se sostiene a través del relato, es una abstracción por donde se mire, y no dejar de pensar cuando tocaste algunos ejemplos en cómo justamente el veganismo y el ecologismo en realidad es una nueva religión, es la religión verde, porque ya quedó atrás aquella vieja idea de las sandías, donde uno decía, bueno, claro, son verdes por fuera y son rojos por dentro, porque en un comienzo el ecologismo claramente, que era marxista, sigue siendo en algunos sectores
más anticapitalistas que hay, al punto que Ed Fitz tiene la mayor cantidad de atentados a empresas privadas en Estados Unidos. Pero ya quedó como cierto desuso este ecologismo comunista, por así decir, o anticapitalista, que surge de la mano de Marcuse. Pero tomemos ejemplo entonces de la cultura, porque en la cultura no hay una suerte de intelectual primigenio que nos permite, es simplemente un movimiento de masas abstracto, un tanto bobas, que han creado una nueva religión. Y me causa gracia, porque a mí constantemente me atacan por ser católico, por defender lo que creo, pero en todo caso yo te diría, bueno, fantástico, puede estar o no en tu derecho creer en mi Dios, que esté en la libertad de credo que defendemos a ultranza, cada uno cree en lo que quiere creer. Pero si vamos a lo empírico, en efecto, claramente que la iglesia, con todos sus errores, con todo lo que puede haber cometido, algo hizo en la civilización. Para bien o para mal, algo hizo. Después veremos los resultados. Pero que existe y que ha permanecido en el tiempo, ha permanecido en el tiempo. Ahora bien, se burlan de los cristianos por creer en Dios, se burlan de los cristianos. ¿Y en qué cree esta gente? Esta gente, de hecho, han vuelto a esa idea animista de los antiguos griegos, han vuelto a esa idea de que el animal posee un alma inmortal igual que la del ser humano. Pareciera que los animales tienen cultura. Yo tengo una perra, nunca escribió su nombre en la arena, dedicándole una carta a otra persona. Yo nunca he visto abejas que se comunican, pero hay gente que no entiende que la comunicación es lo mismo que el lenguaje, porque es un campo simbólico, es decir, los monos no cuentan chistes, las abejas no cuentan chistes, entonces se pueden comunicar, que no es lo mismo que el lenguaje, que un campo simbólico. Entonces, ¿en qué cree esta gente? En esta idea animista, la naturaleza tiene un alma, la arrogan, y uno dice, no, este tipo está delirando. Le voy a dar ejemplo concreto, agarren a cualquier amigo que ustedes tengan que vean que es medio ecologista, medio verde, van a ver que tarde o temprano dicen, vino un terremoto, no dicen, bueno, fue por un movimiento de las capas tectónicas, no, ¿qué dicen? Es la madre naturaleza que se está vengando porque el hombre heteropatriarcal ha abusado de la tierra. Y si uno agarra el feminismo, que a mí me encanta, el ecofeminismo es buenísimo. ¿Qué narrativo tiene el ecofeminismo? Emmanuel Danan cosifica a la mujer y Horacio Giusto cosifica a la vaca, porque los dos están viendo ese cuerpo como un objeto del cual pueden disponer. De repente, yo por comerme un asado o Emmanuel Danan por tener novia, ya son dos machos heteropatriarcales violentos, y todo lo que sucede, si llega un terremoto en Argentina es culpa tuya, te aviso. Según el ecologismo es culpa tuya, porque te comiste un asado y porque tenés novia, una cosa insólita, hablando de relatos. A ver, ¿por dónde empezar? Empecemos por lo siguiente. El marxismo. Ellos nos llaman neoliberales a todos aquellos que no compartimos su relato, entonces empecemos a llamarlos neomarxistas o neomarxistoides, ¿no? El marxismo o el neomarxismo se agarra de cualquier cosa. El laburante quiere cobrar, quiere su plata, quiere comer, quiere comida, si puede tener el auto, tiene el auto, si puede darse un gusto, se da un gusto, si puede darse un viajecito, se va un viajecito. Entonces, el marxismo ya no lo puede seducir al laburante hoy. De hecho, el capitalismo actual, yo creo que cómo funciona el capitalismo hoy, yo creo que hasta Marx estaría de acuerdo con este capitalismo. Da, si querés, para otro tema, otro día. Entonces el marxismo se tiene que agarrar de cualquier cosa. ¿Y de qué se agarra? Y vamos a buscar los resentidos sociales. Vamos a buscar a los boludos que no hicieron nada de sus vidas y necesitan sentirse especiales. Entonces se agarran a las pobres minas. Dios me perdone, la mayoría son feas, son descuidadas, no están con el tipo con el que quisieran estar, no están con el muchacho más popular de la escuela, ¿no? Son chicas que realmente van guardando un resentimiento social que significa un lugar para el mercado y un lugar para llenarle la cabeza con cosas políticas. Entonces vos fijate cómo empezaron el machismo, el heteropatriarcado, y lo van deformando para meter de alguna manera ahí que la culpa la tiene el capitalismo. Y hoy tenés a maestras enseñando que el heterocapitalismo es el responsable de que la mujer sea asesinada y violada, porque cuando les quitan la propiedad a los obreros, les hacen creer que la mujer es su propiedad y eso es capitalismo, y son unos delirios que digo, ¿cuál es la diferencia entre enseñarte este delirio y enseñarte que Adán y Eva fueron reales, existieron de verdad, para que te burles de los creacionistas, digo, ¿no? Yendo a esto de que son religiosos y se burlan de la religión. Y ahí paso a este punto. ¿Son una religión? Son una religión. Son una religión, son absoluta y completamente dogmáticos. De hecho, son muchísimo más retardatarios, muchísimo más dogmáticos y muchísimo más fanáticos que cualquier católico, cualquier cristiano de la actualidad. Es decir, yo estoy seguro de que no comparto al 100%
las ideas espirituales que tenemos. Ahora sí estoy seguro de que tanto vos como yo consideraríamos atroz que cualquiera de nosotros no pudiera expresarlas. Estas personas no, estas personas si pudieran censurarte y acallarte e instalar su dogma por sobre todo, lo harían. Y además lo dicen abiertamente, no es que estamos suponiendo que lo harían, lo harían. Les encanta censurar, les encanta callar las voces, les encanta denunciar cualquier publicación por Twitter, por Facebook, por YouTube, que no vaya con el relato de ellos. Son una inquisición, digamos, a ver, ¿cómo decirlo en un término para niños? Son una inquisición tonta, ¿sí? Vamos a ser buenos. Son una inquisición de tontos. Son un santo oficio de tarados. Y tienen esta actitud dogmática, al punto que cuando vos les cuestionás el dogma, se vuelven locos. Yo estoy seguro de que si a vos te digo, mira, Horacio, yo no creo que la Virgen María haya sido literalmente virgen. Vos podrás estar o no estar de acuerdo conmigo, podremos debatirlo, podremos discutirlo, pero no te vas a volver loco, ni me vas a agredir. Estas personas sí. Les tocas el dogma y sos un asesino, violador en potencia, machista, patriarcal, heterocapitalismo, falocentrista. Basta, ¿viste? Después, te voy a redoblar la apuesta. Vos decías, para estos ecologistas una vaca vale más que un embrión o que un feto. Es peor. Hace poco alguien mostró una captura, y yo después me cercioré de que fuera real, y lo era, de un tuit de una feminista con el corazoncito verde, con el corazoncito violeta, con todos los pañuelos que viste que les vende el mercado al que tanto critican. Diciendo, lloro de la emoción, estoy viendo un embrión de pulpo, o un fetito de pulpo, no me acuerdo cómo había puesto. Y había puesto la foto de un huevo de pulpo, que son transparentes, y se ve el fetito. Y un tipo le pone, pero escuchame una cosa, ¿vos querés matar al embrión humano y te emociona el embrión del pulpo? Digo, incluso si sos ecologista y crees que somos lo mismo nosotros que un pulpo, sigue siendo contradictorio. Y después, para cerrar la idea de la religión que son, vos fijate que las feministas, por ejemplo, tienen a su propio Satanás, que es el patriarcado. Porque es mucho más fácil echarle la culpa al ente del patriarcado que decir, bueno, vamos a resolver el problema, muchachos, acá está lleno de delincuentes y hay que meterlos presos. No, son una víctima de la sociedad, del sistema, pobrecito, qué sé yo, la culpa tiene el patriarcado y Horacio porque es conservador y está de novio y come asado. Después nada más que agregar, a ver, si alguien piensa que el ser humano no es la especie superior, yo lo lamento por él, está científicamente comprobado que somos superiores justamente por lo que vos nombraste, por el lenguaje, por las habilidades comunicacionales que tiene el ser humano, etcétera, por el nivel de raciocinio que tenemos por encima de las demás especies, y un sinfín de listados que todos conocemos y que todos sabemos cómo son. De hecho, también está científicamente comprobado que el ser humano es un animal omnívoro, pertenece a los omnívoros, por más que quieran decir que no sé qué, que bla, 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 está claro que cuando el ser humano comenzó a alimentarse por sus propios medios, esto está, a ver, en cualquier manual de antropología, e incluso de historia, cuando el ser humano comenzó a alimentarse por sus propios medios, de lo primero que iba a buscar eran animales de gran medida. ¿Sí? O sea, no es que éramos todos recolectores y qué sé yo, y de repente vino el patriarcado y dijo, ahora tendrás que comer asado para matar animales. ¡Ja, ja, ja! No, el ser humano naturalmente, cuando fue evolucionando y qué sé yo, salía a cazar. Les guste o no les guste. Y no sé si me quedó colgado alguno de los tópicos que habrás tocado, pero... eso de la iglesia hizo cosas. Y bueno, a mí me hace gracia cuando veo muchos ateos marxistas de los que me he burlado y mucho, ¿no? Que por cierto han sido de los más asesinos en términos de religión, porque nada ha matado más que el ateísmo de Estado. Y ellos se lo adjudican, no tiene nada que ver con el ateísmo, era porque eran dictaduras comunistas. Mentira, tenía que ver con el ateísmo porque se imponía y perseguían sacerdotes y perseguían a personas religiosas y las personas se tenían que casar a escondidas porque si no iban y los mataban. Mataban judíos, mataban católicos, mataban ortodoxos.
porque parece que los comunistas no mataban judíos, ¿viste? Eran los nazis nada más. No, Claro. no, mataban a todo aquel que quisiera practicar una religión y a todo aquel que fuera de tal o cual raza. Y de hecho, mi novia es descendiente de ucranianos que se escaparon del régimen porque querían casarse. Entonces, a mí, con el versito, con el versito de no, el ateísmo no mata, vos podés matar en nombre de cualquier ideología. Vos tenés un martillo en la mano, podés construir o podés romperle la cabeza a alguien. No, viste, esto de que los buenos somos nosotros y los malos son los heterosexuales que se casan y tienen hijos y comen asado, y ese cuento no. Y digo, lo que me hace gracia de esta gente es que publican, hay que hacer como en Finlandia de no sé qué y reemplazar las iglesias por bibliotecas. ¿Y quién se piensan que creó las bibliotecas? Y las universidades, y los orfanatos. ¿Y quién fue el padre de la genética sino Gregor Mendel? ¿Y quién fue justamente un sacerdote? ¿Y quién fue el padre de la teoría mejor fundamentada de cómo inició el universo? Si no fue Georges Lemaitre, otro sacerdote católico, físico, que se oponía al establishment de aquella época que consideraba que el universo era estático y eterno. Digo, muchachos, a ver si empezamos a leer un poco la historia y cuáles fueron los roles de cada institución, porque si no, justicia social, quemen la iglesia. Pero de allí viene el término de la justicia social. Entonces me parece que de vuelta estamos ante gente que no conoce los datos, y nombro a Gloria Álvarez porque sé que seguramente tenés un montón de cosas en las que no coincidís con ella, pero vos fijate cómo todos llegamos a un punto en común, desde Laje o Álvaro Sicarelli hasta Gloria Álvarez y vos. Claramente hay una generación que le gusta creer en un cuentito que le favorece a su autopercepción, palabra tan de moda, que mirar los datos, tan fácilmente observables y tan disponibles hoy en cualquier buscador de Internet. O sea que sobre ese punto, y mientras tanto queríamos tocar, ya que estamos hablando del tema del veganismo, el ecologismo, que se vincula al progresismo, has dicho algo muy interesante que tampoco le quiero como dejar pasar el tema de la censura, ¿bien? Porque, tal como lo aclaraste, yo no tengo ningún problema en dialogar como caballero, ni con vos, que puedo tener un montón de puntos de encuentro, puedo tener un montón de diferencias. De hecho, mañana tengo una entrevista con Lucas Carena, que es uno de los principales referentes del nacionalismo. Uno de los mejores videos que yo tengo en mi canal, a mi criterio uno de los mejores videos, lo hice con un chico que es militante de Biondini, que es el lenguaje inclusivo. Porque el chico vino, habló con respeto y dijo, bueno, el proyecto no alcanza con burlarse con la letra E, hay que entender toda la geopolítica, explicó cuestiones básicas de lingüística, a mí me pareció genial. Y ha hecho entrevistas y trabajos, y de hecho estamos trabajando en algunos puntos en común, con gente del Partido Liberal, siendo que yo tengo un montón de diferencias con el espacio liberal, porque es una cuestión de sentido común. Digo esto, muchas veces el progresismo habla de que nosotros los que somos de derecha censuramos, muy por el contrario. A mí me encanta ver que haya gente que te obliga a pensar en tus principios, porque si viene Manuel Danan, Álvaro Sicarelli, si viene Gloria Álvarez y me dice, no, mira, no hay vida desde la concepción, y si lo hubiese en todo caso, ¿por qué tenemos que respetarla? A mí me obliga a estudiar no solamente de ciencia, sino a estudiar filosofía, creo que yo siempre insisto. El sector pro vida muchas veces se quedó con esta cuestión de hay vida desde la concepción. No, eso es un fenómeno que se explica en, como si yo dijera, el cielo es celeste. El por qué hay que respetarle un proceso filosófico y moral, que son dos discusiones aparte. Y sí me interesa el tema justamente de la censura, porque si algo que nos diferencia del resto es que nosotros no censuramos. A mí, al contrario, jamás le quitaría el micrófono a nadie para que se pueda expresar y decir lo que cree. Incluso yo, que acá sí me sale como más el anarcocapitalista, después le he ido a Jope, yo incluso favorezco que los insultos, más allá que yo no estoy a favor de insultar, yo creo y soy un poco más rescatado, más conservo en ese sentido, pero si Manuel Danan viene y dice, qué iglesia basura, bueno, yo estoy a favor que lo diga, como también se tiene que bancar que yo diga, nada, sos un boludo, pero digamos, estamos a favor de la libre expresión, pero ¿quiénes son los que realmente censuran? Acá está la clave, digo esto porque, tomemos el ejemplo de los artistas. Yo particularmente conozco dos artistas que son bien de derecha, así, Negra Ross y Emanuel Danan. De hecho, yo conozco por Negra Ross, que es un amigazo, que es con el que estamos trabajando en la radio, que literalmente los progresistas lo denuncian para que lo bajen de las plataformas,
para que no pueda expandir su música, y organizaba competencias de freestyle en las plazas y lo boicoteaban. Eso es censura. ¿Quién censura? No censura el que piensa distinto a vos o el que dice una mala palabra. Yo si Emanuel Lannen dice algo, yo digo, Emanuel, la recagaste. Porque se lo podría decir. ¿Cómo dice? No, gracias, eso es un boludo, ¿cómo va a opinar esto? Yo no, a mí me molesta que me lo digan, porque eso es libertad de expresión. Yo creo tanto en la libertad de expresión, porque acá está el kit. Si yo empiezo a limitar cuándo sí, cuándo no, ya estamos en un problema de decir, bueno, ¿cuál es el parámetro para cuándo sí o cuándo no? ¿Cuándo entendemos que es agresión o libertad de expresión? Porque si yo de repente me empiezo a autopercibir ofendido, termino censurando todo, que es lo que pasa ahora. El tema de la sensibilidad en la posmodernidad es muy peligroso para la libertad de expresión. Y el tema es quién define lo que es sensible y lo que no es contenido sensible. ¿Quién define lo que es odio? Ahí está el tema. Y de esto va de la mano no solamente con el ecologismo, sino con absolutamente todos los puntos del progresismo. Así que justamente, mientras le mandamos un saludo enorme a nuestro querido amigo Negra, ¿cómo ves vos el tema de la libertad de expresión? Reconociendo que aún cuando hay diferencias, claramente que en este espacio nadie censuraría, porque dicen los conservadores censuran. Gómez Centurión dijo abiertamente, que es como el candidato más conservador que hay, que está a favor de la libertad de expresión en forma irrestricta. Los que censuran, curiosamente, con mis hijos no te metas, por dar otro ejemplo, ¿qué le están diciendo al Estado? Vos, Estado, no te metas con mi familia. Es lo más, entre comillas, liberal que hay. Estado, deja que yo a mi hija la críe como yo quiera. ¿Quién sos vos, burócrata de turno, parásito, que tengo que sostener con mi impuesto para que encima me tengas que decir cómo criar a mi hija? ¿Cómo ves vos siendo artista el tema de la censura con el progresismo? Bueno, yo, vos sabés, tengo trato directo con Ricardo Iorio, y eres un artista censurado. Mirá qué loco que lo han quitado hasta del... Y estamos hablando, no estamos hablando de Manuel Lannen, estamos hablando del fundador del metal pesado en Argentina, de un histórico, de un referente como lo fue Papo, como lo fueron tantos otros. Un referente, el tipo que trajo acá el metal pesado. Le gusta decir metal pesado y no heavy metal. Y lo censuraron bajo el lema, lo sacaron creo que del Cosquín Rock o de uno de estos eventos muy importantes, ¿no? Yo por suerte me crié con Iggy Pop, con Jim Morrison, ¿no? Escuchando eso, y entendí que los rockeros son justamente los que tienen que ser contestatarios y los que tienen que ser rebeldes frente al sistema y frente a la opresión del sistema. Opresión, una palabra hoy tan mal utilizada y un concepto tan aplicado. Iorio es retirado es decir, un tipo que trajo acá un género musical, un fundador de un género, fue censurado de un tremendo evento y censurado hoy de las radios, de los canales de televisión, de todos lados. Decir que su talento y su renombre y su fama trascienden toda esa porquería y sigue saliendo de gira por todo el país y lo sigue yendo a ver todo el mundo. Bajo el lema de que él era amigo de la yuta. No, repudiamos a Iorio porque es amigo de la yuta, ¿no? Porque es de derecha. Y convengamos esto, somos de derecha todos aquellos que no nos ponemos una camiseta del tirano dictador genocida Mao Zedong, como hace el sorete, perdón, niños, como hace Jorge Rial, la basura de Jorge Rial. ¿Sí? Porque es cool ponerte la camiseta de un tipo que mató 80 millones de personas para limpiar China. Es cool, un tipo que mataba disidentes. Ahora, decir algo medio pro familia, ¿no? Reivindicar esos viejos valores peronistas que reivindica Iorio, como la familia, el trabajo, la justicia, eso es ser amigo de la yuta. Y la misma gente, ¿no? Estos rockeritos de cartón, que no son contestatarios, sino serviles al sistema, la misma gente que lo acusaba a Ricardo de amigo de la yuta, es la que hoy está vigilanteando y denunciando al vecino que sale a caminar 2 cuadras para comprar una docena de facturas. Y que están ahí en Twitter diciendo, te voy a denunciar porque estás llamando a ir a manifestarte pacíficamente a una playa. Esos son los amigos de la yuta y son la policía del pensamiento, además. Entonces, volvemos a que todo es mentira, volvemos a que todo es un relato y volvemos a que ellos, como decías vos, ¿dónde está la censura? Ellos son los censores. Y están enfermos de odio y están enfermos de rencor y de resentimiento, y tanto supuestamente pregonan a favor de la libertad sexual y de aceptar
a las personas como son y que cada uno se acueste con quien quiera, estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿eh? Ahora, resulta que si yo no me acuesto con una persona transexual porque no me gustan las personas transexuales, soy un transfóbico. Entonces ellos, con la lógica del violador, quieren decidir con quién vos te tenés que acostar. No te pueden no gustar, ¿no? ¿Qué hace un violador? Tiene relaciones sexuales a la fuerza. Y bueno, no hay mucha diferencia en el discurso de esta gente, ¿eh? Que forzosamente quiera obligarte a que a vos te guste acostarte con una persona de tal o cual cualidad. Por eso después no nos sorprende demasiado cuando aparece un violín, un femicida, que resulta que era el que acompañaba a su novia a las marchas de Ni Una Menos, y resulta que era un machito aliado, un Dante Palma, ¿sí? Un Ruiz Díaz, bueno, tantos El paladines propio Jorge Rial. Bueno, ni El hablar propio de Jorge Rial, si uno ve la entrevista vieja. Pero, a ver, los medios de comunicación ni vale la pena mencionarlos porque son una porquería. Jorge Real, Marcelo Tinelli, Mariano Yudica, todos tipos que han humillado, cosificado, denigrado a la mujer. Mariano Yudica, que en vivo, en cámara, frente a todos nosotros, acosó sexualmente a una compañera de trabajo y hoy se hace el indignado cuando Oneto la deja sin palabras con buenos argumentos a una imbécil, diciendo, no voy a permitir eso, no voy a permitir eso. Un tipo que acosó sexualmente a Pia Yao. Y lo vimos todos. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo es mentira, todo es un relato y una narrativa que yo espero y oraré todos los días para que esto pase, y que a veces pasa, por suerte, y lo disfruto mucho, les termine de caer encima a ellos. Porque, pongamos un ejemplo concreto, hoy la industria más perversa del cine que existe, que es Hollywood, que durante 80 años ha denigrado a los negros como nadie y ha mostrado a las mujeres como meros objetos, hoy están todos diciendo, no, si no te gusta esta película es porque sos racista, si no te gusta esta otra es porque sos machista. Estos hijos de Menem, 80 años aplastando a los negros, aplastando a las mujeres, haciendo casting sábanas, utilizándolas. Después discutimos y también, obviamente, responsabilidad de una mina hacer un casting sábana para conseguir un papel en lugar de apostar a su talento, ¿no? Pero digo, que lo han hecho, ¿sí? El caso más emblemático es el de Harvey Weinstein, recontra multiprocesado, no sé si no está preso, por haber abusado, acosado sexualmente a mujeres, haber hecho abuso de poder y un sinfín de etcéteras. Entonces, esta misma industria, como Asia Argento, que era creo que fue la fundadora del Me Too y resulta que era una pederasta, la mujer, dígase, de Jeffrey Epstein, ¿sí? Esta es la gente que nos va a dar lecciones de moral. Es todo mentira y lo hacen para sentirse bien con ellos mismos. Y que les caiga como le cayó a Weinstein, como le cayó a Epstein, que en paz descanse, como le cayó a Asia Argento, y como le cayó a Kevin Spacey y a tantos otros paladines de la progresía que resulta que tienen esqueletos en el ropero que nosotros no tenemos. Totalmente. Buenísimo, no hay nada que agregar a todo lo que has dicho, encima ya se nos acaba el tiempo, te agradezco un montón, Emanuel, yo sé que para mí ha sido un gustazo enorme compartir con vos y como siempre digo, aprovecho los últimos segundos, no voy a decir que recomiendes tus redes porque esta vez sería al revés, siempre digo a todos los invitados recomienden sus redes, esta vez está hablando un magnate con un pobre chico que está arrancando como el caso mío. Fíjate, Pero sí quería aprovechar porque hace mucho tiempo que tuvimos una reunión con Agustín y con muchos chicos, y que de paso te mandamos un saludo enorme al Aje, donde decimos, en un punto, podemos hacer mea culpa, podemos hacer mil cuestiones de por medio, pero en un punto empezó una suerte de guerra tuitera inservible entre chicos que, como siempre digo, ahora ser de derecha es fácil, gente. Ahora cualquiera se crea un perfil, sale e insulta. Yo puedo tener un montón de discrepancias con Gloria Álvarez, como la puedo tener con millones de gente, y me encantaría debatir cara a cara porque creo que tengo los fundamentos y porque sería un debate enriquecedor para todos. Exacto. Pero no pierdan de foco que ahora ser de derecha en ciertos puntos termina siendo hasta fácil. El tema era en la época del kirchnerismo más dura, con 678, salir a dar la cara, no fue tan fácil en ese momento. Y muchos de los que ahora nos insultan, porque a mí me atacaron los liberales por ser conservador, los conservadores porque hago un vivo con Ana, después los nacionalistas me alaban porque hago un vivo con Karina, pero después al otro día me van a insultar porque hago un vivo con un chico que es liberal.
gente, por favor, nosotros estamos laburando, tratando de combatir el progresismo por todas las esferas, no vamos a coincidir nunca en todo. Y esa es la maravilla del ser humano. Con mi propia familia tengo millones de divergencias. Imagínense si uno tiene divergencia con gente que está viviendo en Buenos Aires, que tiene otro tipo de formación, que piensa distinto, que no tiene la misma fe que yo. Entonces digo, hay que aflojarle un poco esta cuestión de la división tanta gente. Yo tengo un montón de divisiones en cuanto a lo intelectual con el liberalismo, pero miles. Y no por eso voy a andar, si hace un evento el Partido Liberal, lo voy a andar boicoteando, o si Dan sube una canción le pongo 20.000 dislikes. ¿Cuál es el sentido? Pero digo, porque vos lo has pasado hace poco también, que te acusaron de 20.000 millones de cosas. Me parece que no es el camino en este momento las acusaciones, y menos desde el anonimato. En todo caso, lo podemos debatir como caballeros a cualquier diferencia intelectual que haya en el camino. Mira, a nosotros los que cuando estaba difícil, ¿no? Cuando recién se empezaba a debatir acá el aborto y nosotros salíamos a exponer qué era lo que había detrás, que estaba la IPPF financiando, que acá había negocios atrás, que había funcionarios que directamente recibían dinero de la IPPF, militantes que recibían dinero de la IPPF. Nosotros denunciábamos el negocio que había detrás y éramos los fachos. Mira, era Agustín Laje, que saltó a la popularidad justo por aquel tiempo, gracias a que le salió mal una nota a Mariana Pichot. Junto con él estaba en aquel entonces Nicolás Márquez, y había uno o dos más, y yo, que ni siquiera tenía recurso alguno. Hoy estoy en una radio, que les agradezco a Maxi y a Jonah que me den ahí el espacio, me den voz, pero en aquel momento me acuerdo que me filmaba con el teléfono yendo a trabajar, porque tenía un trabajo como cualquier ser humano. Y éramos muy poquitos lo que ahí decíamos, loco, está pasando esto, ¿eh? Esto no es un debate del aborto, acá hay algo más, acá hay un negocio, el aborto no es un derecho maravilloso, ¿sí? Tener que matar a tu hijo nonato no es un derecho maravilloso al que tienen que aspirar todas las mujeres, es mentira, tampoco es gratis, esto se paga con lo que los contribuyentes ponen al Estado. Digamos, cuando empezamos y nadie quería, te mandaban mensajes, gracias por decir lo que no me animo a decir, y ahora resulta que hasta soy abortero yo de pronto. Bueno, ¿qué querés que te diga? Me cago de risa. ¿Qué querés que te diga? Y reivindicar, sí, incluso a personas que contrastan mucho en algunas ideas, pero que han sido pioneras. Gloria Álvarez, Agustín Laje, fueron de las primeras personas en popularizarse y a través de esa popularidad poder presentar batalla contra la dictadura de la corrección política y contra la dictadura censora progresista, que bajo el lema de que todos somos amigos de la yuta y fascistas, aplican el fascismo y son muy amigos de la yuta. Muchísimas gracias, Manuel, por tanto. Nos estamos bien y ya me voy a subir de vuelta a tus vivos cuando estés ahí, entrar a los chats de vuelta para molestar un poco. Repetimos cuando quieras.